Leyenda: El Callejón de las Manitas. Por allá, por aquellos lejanos años de 1780, llegó a esta noble ciudad de San Luis Potosí un sacerdote que, tal vez enterado de lo benigno del clima, de la bondad de la gente, del auge de sus minas, y de tanto y tanto como se decía de ahí, porque esta tierra, desde su fundación allá con Fray Diego de la Magdalena, la bautizó con el nombre de San Luis, en memoria de su amado rey de Francia, había gozado y goza de buena reputación, y señalado prestigio como una ciudad de grandes posibilidades, de cuantiosos bienes, en sus minerales, y sobre todo de la piedad y cristianas maneras de su gente. En verdad, esta fama ha sido conquistada sin esfuerzo, sin prisa, sin desearlo siquiera, sino simple y sencillamente porque la gente de esta noble tierra es eso, noble, y tal vez el cura de Marras fue atraído por estas circunstancias, y llegó para radicarse ahí. Al clérigo le fue fácil encontrar colocación como maestro en uno de los mejores colegios de aquel entonces, y aunque se le proporcionaba la manera de vivir en el mismo, y de hecho aceptó vivir ahí, aún así alquiló una casa en uno de los barrios más desolados de la ciudad, como era el de la Alfalfa. Un buen día dejó el colegio, donde impartía latín, entre otras materias. Salió con rumbo desconocido y regresó tiempo después, solo para que le quitaran la vida. Se dice que por sus mismos acompañantes, dos mozos que él mismo había invitado a su recorrido. Sucedió de la siguiente manera, aunque podríamos contar 3 o 4 formas de cómo ocurrieron los hechos. Al efectuar el sacerdote su recorrido por los pueblos cercanos, reunió algo de dinero que traía consigo, destinados en una pequeña parte a comprarse algunas cosas que necesitaba, y la mayor parte a socorrer a los pobres más indigentes. Casi todos sus honorarios los gastaba en ellos. Luego de su arribo a la ciudad se dirigió a su casa, situada en el antiguo callejón del barrio de la Alfalfa. Una vez instalado ahí, dejó que sus ayudantes cumplieran con su obligación, desencillar los caballos, desaparejar las mulas y llevar a los animales al pesebre. Los dos mozalbetes ejecutaron sus labores con toda calma, y después fueron a tomar sus alimentos. Mientras tanto, el sacerdote, que ya estaba muy cansado, prefirió ir directamente a la cama, no sin antes rezar sus oraciones. Entraba la noche. En aquella época no había luz eléctrica, sino unos cuantos faroles con mechones de brea y trementina, muy distantes unos de otros. Tampoco había clubs nocturnos, ni cines, ni teatros, solamente una que otra tertulia ocasional, algún sarao en una zona determinada. Pero a ninguna de estas partes irían los jóvenes acompañantes del padre, pues eran menores de edad, frisaban entre los 16 y 18 años, además era gente humilde e ignorante. Así es que regresaron a la casa. Gran sorpresa, espanto, horror y rabia sintieron cuando al llegar vieron al padre tendido en medio del cuarto, bañado en su vital líquido, sin vida. Salieron rápidamente, pidieron auxilio gritando como locos. La gente se reunió, y alguno de los que acudieron tuvo el acierto de ir a dar parte a la autoridad, siendo la más cercana la que se encontraba en el hospital, que era militar. De este lugar salieron médicos, enfermeros y soldados, y todos se dieron cuenta que, por desgracia, era verdad lo que decían los muchachos. Al padre le habían quitado la vida de una manera cruel. Las autoridades se abocaron desde luego al esclarecimiento de aquel hecho. Buscaron y rebuscaron en todos los alrededores de la ciudad y en los contornos de la región. Se detuvieron algunos sospechosos, pero todos fueron liberados. Los muchachos acompañantes del padre ayudaron a la búsqueda de los criminales, pero no hubo éxito. Los ayudantes del padre eran compadecidos por mucha gente y hasta por algunas autoridades, quienes en tanto conseguían trabajo, les ayudaron con sus gastos. Un miembro de la autoridad jurídica, quien siempre sospechó de los dos muchachos, pidió que se les internara en el hospital militar en calidad de presos. Ordenó luego que se pusieran en cuartos separados e incomunicados,
sujetándolos a intensos interrogatorios. Por fin logró que se inculparan mutuamente, y uno de ellos dijo que su primo, que era el más grande de los dos, era el que le había quitado la vida al padre, y que ambos ocultaron el producto del robo, que consistía en unas cuantas monedas. Las autoridades y los reos se trasladaron al sitio de los hechos, donde fueron encontradas las monedas, así como el cuerpo del delito, que fue un puñal. Aseguraban los jóvenes que no fue el robo el móvil del crimen, sino vengarse por el maltrato que les daba el sacerdote. Sea esto lo que fuere, el caso es que se aclaró que ellos eran los criminales, y tras de seguirles proceso, fueron sentenciados a la horca y a cortarles las manos. El juicio, interrumpido varias veces por los recursos a que apelaron los defensores, duró 5 años. Al término se confirmó la sentencia de quitarles la vida y el de cortar a los cuerpos las manos para exhibirlas en el lugar del crimen. Las manos criminales se colgaron en el muro exterior de la sombría casa del callejón, que nunca después fue ocupada por nadie. Al largo callejón solitario y triste por el día, y fúnebre y tenebroso por la noche, desde entonces se le llamó el Callejón de las Manitas. Cuando la gente tenía que pasar por este callejón, empezaba a rezar, y no cesaba de hacerlo hasta que salía de él. Por fin alguien descolgó las manos de aquel sitio, pero pasados unos días volvían a estar colgadas. Así fue en forma sucesiva durante mucho tiempo, hasta que se reformó el barrio y el callejón fue atravesado por una calle ancha. Sin embargo, en ese mismo lugar donde estuvo la casa lúgubre, en algunas noches del mes de noviembre, todavía se veía flotar en el espacio unas manos esqueléticas que buscaban acomodo en algún sitio. También se aparece un sacerdote menudito, esmirriado, de sotana rebona, que cruza la calle y se pierde al voltear la esquina. Esta fue la leyenda del Callejón de las Manitas de San Luis Potosí. Espero que te haya gustado. Un amor de ultratumba. Corría el año de 1611. En una de las calles más habitadas de la Nueva España, la de Mesones, en una casa bastante descuidada, vivía una pareja que se demostraba su amor, olvidándose muchas veces de las buenas costumbres. Todos los vecinos hablaban de su mala conducta y de aquellas risitas que dejaban escuchar por las noches, de modo que todos creían tener unos vecinos pecadores. Muchos fueron los que lo pensaron, pero nadie se atrevió a acusarlos ante el tribunal de la Santa Inquisición. Después de todo, a semejante conducta se le podía imputar cualquier tipo de pecado. Pero como si alguien hubiera escuchado todas las súplicas, llegó un buen día en que los ruidos y las risitas desaparecieron. Nadie parecía habitar la casa, pero tampoco hubo quien los vio salir. ¿Qué estaba ocurriendo? De entre las personas que servían a la pareja, ya ninguno quedaba, como si a todos se los hubiera tragado la tierra. Para ser más precisos, quizá ellos fueron abandonando la casa, perdiéndose entre las calles de la ciudad, pues la gente a quien quería ver eran a los dos amantes, y nadie le puso atención a los criados que algún día trabajaron ahí. Con el paso de los días, la incertidumbre creció más, y al cabo de unos meses las llaves de la casa fueron entregadas al único pariente que le quedaba a la pareja, quien lógicamente la puso en venta. Pero nadie quería habitar ese lugar, porque consideraban obra del demonio aquellas desapariciones. Nadie pudo determinar qué fue lo que ocurrió con esa gente. Hasta las personas se volvieron piadosas. Cada vez que pasaban frente a la casa, se persignaban e imploraban por el descanso eterno de aquellas almas, porque nadie les podía sacar de la cabeza que esa pareja había desaparecido. Incluso había quienes se sentían culpables por haber deseado el fallecimiento de esas personas, y otras que se hacían las indignadas para que las sospechas de la justicia no cayeran sobre ellas. Los años pasaron, y a la Nueva España llegaron don Cosme y sus hijos,
quienes después de habitar en una posada, finalmente adquirieron la casa deshabitada de los mesones, aquella donde supuestamente habían desaparecido los amantes. En cuanto estuvieron en la propiedad, la hija sintió un escalofrío estremecedor, pero no le dio tanta importancia porque pensaba que era un aire que se infiltraba por todo el tiempo que había estado desocupado el lugar. Sin embargo, no era la única que sentía este extraordinario frío, ya que don Cosme y su hijo también lo llegaron a percibir, pero nadie le dio la importancia debida. Los días pasaban y ese frío se fue haciendo cada vez más intenso. Una noche, cuando el frío se intensificó todavía más, el viejo hombre se despertó para ser testigo de un acto de inmoralidad. Sus dos hijos estaban en la estancia besándose como si se trataran de dos amantes. Al reprenderlos, estos cayeron inconscientes y cuando volvieron en sí, ya no recordaban nada de lo ocurrido. Su padre estaba tan preocupado que decidió guardar silencio, por lo menos hasta que las cosas se aclararan. Pero esto no ocurrió, sino que además aquellos encuentros lujuriosos se volvieron más constantes. Incluso ya no les importaba que fuera de día. Don Cosme ya no podía recibir visitas, porque estaba temeroso de que la Santa Inquisición los culpara y condenara. El hombre tenía sospechas de que algo malo estaba detrás de todo esto, ya que su hijo jamás había aprendido a tocar la guitarra, y aquel hombre que veía en sus actos de lujuria la tocaba de maravilla. Y su hija, a quien nunca le había gustado cocinar, se ponía horas enteras a prepararle ricos platillos a su presunto prometido. Todo era como si ambos estuvieran poseídos. Al tratar de encontrar ayuda, don Cosme relató lo sucedido, y alguien alcanzó a escucharlo, provocando que el secreto se volviera del dominio público. Fue así como los dos hermanos fueron condenados y perdieron la vida. Pero días después de su sepultura, don Cosme encontró en el sótano dos cuerpos, y supo entonces que sus hijos no habían sido más que objetos de posesión, y que de haber actuado con cautela, todavía estarían vivos. Sin embargo, nadie supo quién le había quitado la vida a los amantes, y por qué vagaban aún por la casa. Algunos afirman que fueron los criados, quienes ya no soportaron servirles, los envenenaron, y luego abandonaron la casa que años más tarde fue habitada por los infortunados hermanos. Pero esta es solo una hipótesis, ya que la realidad no puede ser precisada, y menos a cientos de años de haber sucedido. Esta fue la leyenda de un amor de ultratumba. Leyendas de horror de Chile. La Lola. En Chile se cuenta una versión de un personaje al que se le conoce como la Lola. Es una mujer que le quitó la vida a su hombre por celos y ahora se le ve arrastrando el ataúd. Los mineros que la ven saben que es un anuncio de que la parca anda rondando. Otra leyenda típica de Chile es el mito de una mujer muy hermosa que vivía en Iquique. Esta mujer de nombre Dolores sembraba entre los hombres ilusiones y desengaños, y entre las mujeres envidias y rencores, pues era deseada por la mayoría de los jóvenes. El padre de Dolores era un minero que vivía preocupado por cuidar a su hija y apartarla de sus admiradores, a la espera de que llegara el hombre indicado para ella, un hombre que él considerara digno de casarse con su hija. Sin embargo, ella conoció un día a un joven y pobre minero del cual se enamoró perdidamente, pero sabiendo que su padre no aceptaría la relación, decidió irse de su casa y escapar con el amor de su vida. Después de huir, se unieron a un grupo de mineros que caminaban en la búsqueda de una veta de oro o plata, con tan buena suerte que tuvieron tal fortuna de encontrarla. El matrimonio encontró la riqueza y en su futuro solo podían augurarse bendiciones. Sin embargo, ella no imaginaba que el hombre que ella amaba tan ciegamente en realidad no sentía lo mismo. El dinero que ahora poseía lo utilizaba para conquistar a otras mujeres, de tal forma que poco a poco se fue olvidando de cuidar de su esposa, y en definitiva ya no le importaba lo que le ocurría a ella. Quiso la suerte que una desafortunada tarde la Lola pasara caminando, y de repente vio que el hombre que amaba
estaba en los brazos de otra mujer, besándose con pasión. Despechada y llena de odio y rencor, al verse desplazada por otra mujer, la Lola fue acumulando gran resentimiento hacia su esposo, y aunque los celos la consumían, no le reclamó nada a su marido, pero vivía odiando a la rival. En realidad, eran varias las amantes que éste tenía, pero ella suponía que solo era una. Una tarde después de verles juntos, la Lola se fue a su casa mascullando y maldiciendo su suerte. Pacientemente la mujer esperó a que cayera la noche, y cuando al fin llegó el infiel marido, éste entró con sigilo y se acostó al lado de su mujer tranquilamente. Enfurecida por el engaño y los celos, ella esperó que durmiera profunda e inmediatamente después le propinó 13 puñaladas directamente al corazón. Después de quitarle la vida, lo escondió en un ataúd negro. Como ya era muy noche, nadie la vio arrastrar el cuerpo de su amado. La mujer huyó a los cerros para dejarlo ahí, y mientras regresaba, comenzó a dar gritos y alaridos arrepentida de lo que había hecho. Una vez que regresó al poblado donde vivía, la mujer quedó desquiciada. Solo reía y murmuraba que en un asalto le habían quitado la vida a su marido. Los habitantes del pueblo notaron muy cambiada a la Lola. Después de un tiempo ella poco a poco se fue poniendo muy delgada, demacrada y sin luz en los ojos. Un día, invadida por los remordimientos y por la culpa, decidió volver a los cerros. Arrepentida y desesperada se alejó de la gente, y dicen que no volvió jamás. Es así como comenzó a vagar por las altas cimas de las cordilleras, y por los faldeos, hambrienta, descalza, desgreñada, siempre con el deseo de venganza. Pues al perder la razón, la mujer comenzó a buscar desesperadamente al asesino de su amado esposo, hasta el fin de sus días. Luego de fallecer en los cerros, su alma no pudo encontrar descanso, y desde entonces su espíritu vengativo recorre los cerros y las minas, y sus andanzas la hacen ser conocedora de los sitios donde se encuentran las vetas de oro. Desde aquel día se dice que algunas noches, los hombres que andan en los cerros norteños escuchan una voz que los llaman por su nombre, y una vez que llegan al lugar de donde viene el sonido, ven a una mujer pálida y extraordinariamente bella que carga un ataúd negro. El hombre que la ve está prácticamente perdido, pues se cree que la Lola es un augurio de los peligros que vienen, y en ocasiones presagio de que la mismísima parca busca a alguien a quien llevarse. Los mineros igualmente dicen que la Lola transita por las galerías abandonadas, acompañada del ataúd negro de su esposo. Por ello, se dice que los mineros que han perdido la vida repentinamente, es seguro que fallecieron de horror ante la presencia fantasmagórica de la Lola. Pero para los mineros buscadores de una veta, la Lola convierte la venganza en piedad, pues anuncia a los buscadores la proximidad del tesoro, pero no para que lo hagan aflorar, sino para que se alejen del lugar, porque cuando se encuentra la veta, el deceso es inminente.